Entonces, ahí tenemos el contenido de hoy y fundamentalmente terminar con lo que es comprensión de texto. Las clases que nos restan siempre vamos a hacer, bueno, siempre hemos hecho preguntas tipo ensayo, pero ahora también con mayor, ¿ya? Con mayor dedicación. La semana antepasada nosotros hablábamos que toda comunicación tiene elementos o factores, ¿ya? Y los tres factores básicos son emisor, mensaje, receptor. A cada uno de estos factores de la comunicación le corresponde una función del lenguaje. Y ahí abajito está anotada, ¿cierto?, la función correspondiente a cada uno de esos factores. Yo les hacía anotar este esquema porque es muy clarificador, porque ustedes les pueden preguntar, ¿cuál es el factor que está presente en la siguiente situación comunicativa? O les pueden preguntar, ¿cuál es la función que está presente en la siguiente situación comunicativa? Y, como les decía, a cada factor le corresponde esa función. No son intercambiables, ¿ya? Siempre son los mismos, o sea, siempre, por ejemplo, al emisor le va a corresponder la función emotiva o expresiva. Por decir, no sé, al código siempre le va a corresponder la función metalingüística, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Entonces ahí tenemos el esquema, que es de un lingüista, ¿cierto?, llamado Roman Jakobson, que propone que los tres factores básicos de toda comunicación es el emisor, el mensaje y el receptor. Y luego se le añade el contexto, que es acerca de lo que trata el mensaje, el código, que son los idiomas, las señales conocidas entre emisor y receptor, y el canal, que es el medio por el cual circula el mensaje, ¿ya? Y ahí tenemos una ayuda de memoria para las actividades que vamos a realizar ahora, que a ustedes les toca mucho identificar cada uno de estos elementos de la comunicación o funciones del lenguaje, ¿ya? Entonces, tenemos ahí, la primera es la función, ¿cierto?, representativa o referencial, que es aquella, ¿cierto?, que siempre está relacionada con el contexto, es decir, con lo que trata el ¿cierto?, la situación comunicativa. Siempre se pretende informar, acá, siempre a través de la función referencial o representativa, se informa acerca de algo, de algún suceso, de, alguna, de algún acontecimiento, ¿ya? Luego tenemos, bueno, y ahí tenemos ejemplos. Ya cuando se informa de algo, cuando ustedes lean alguna información transcrita, pueden decir que la función que predomina es referencial o representativa. Por ejemplo, el Instituto Nacional es un colegio emblemático, se está informando. Ya Chile es un país situado al sur de América, Don Quijote de la Mancha fue una novela escrita por Miguel de Cervantes y Saavedra, etc. Luego tenemos la función emotiva o expresiva, que se centra en el emisor, ¿ya? Y que tiene como finalidad mostrar emociones, sentimientos, ya sensaciones, parte de quien está emitiendo el mensaje, ¿ya? Entonces, ahí tenemos la otra función. Me encanta esa película, estoy muy aburrida, siento tanta dicha este momento, ay, que tengo dolor, no sé, no entiendo la materia. Todas esas son funciones del lenguaje emotiva o expresiva, porque están desde el punto de vista del emisor, de quien las emite. Luego tenemos la función poética o estética, que se centra en el mensaje, ¿ya? Y la idea es que en esta función la intención comunicativa, es decir, el propósito comunicativo, es usar el lenguaje para embellecerlo. Por ejemplo, acá están, como aparecen los ejemplos siguientes, los trabalenguas, los poemas, las figuras líricas, ¿ya? Los eslogan, ¿ya? Son todos parte de esta función poética o estética del lenguaje, porque se centra en el mensaje, ¿ya? Luego tenemos las tres siguientes, que es la función apelativa o conativa, que se centra en el receptor, porque se supone que eh, se está dirigiendo a alguien, a lo mejor con la intención
de cambiar de opinión, ¿ya? De incidir en el receptor, ¿ya? Entonces, por eso decimos que es una apelación. Fíjense los ejemplos. Un imperativo, cuando yo mando a alguien, Juan, cierra la puerta. Una pregunta directa a alguien, ¿qué esperas de esta situación? Yo me estoy dirigiendo a alguien, función apelativo-conativa. Yo creo que deberías estudiar más seguido, ¿ya? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te encuentras? Etcétera. Ahí tenemos función apelativo-conativa. La metalingüística es aquella que usamos el lenguaje para hablar del lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, si damos una definición, si decimos que el antónimo de tal palabra es la siguiente, cuando decimos, por ejemplo, ¿cómo se escribe vaca con B o con V? O la definición de esta palabra, de la gramática, que es una ciencia que estudia la estructura de la lengua y las relaciones morfosintácticas, ¿ya? Y la función fático de contacto decíamos que esa era función del lenguaje que se centra en el canal, es decir, el medio por el cual circulaba el mensaje. ¿Cuál es la intención comunicativa de esta función del lenguaje? Es como cerciorarse de iniciar, de mantener, de finalizar alguna comunicación, ¿ya? Algún acto comunicativo. Fíjense en los ejemplos. Aló, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, cuéntame cómo te ha ido. ¿Entendiste lo que te expliqué? ¿Necesitas que lo haga nuevamente? Fue un gusto, buenas noches. Estoy cerrando la comunicación. Cuando yo digo, bueno, ¿de qué estábamos conversando? ¿En qué quedamos? Etcétera. Y algo bien importante que decíamos que en un mensaje o en cualquier situación comunicativa, eh, no es que exista una sola función del lenguaje, puede haber más de una, pero dentro de las que existen hay una que predomina, hay una que está por sobre las demás, ¿ya? Entonces, dicho esto, este recordatorio, porque nosotros lo estudiamos la clase antepasada, vamos a ver estos ejercicios, ¿ya? Veamos. Tienen ustedes en pantalla 4 preguntas. Entonces, yo les voy a invitar a que las vayan respondiendo en su cuaderno con alternativa, no sé, 1, B, 3, C, etcétera, ¿ya? Entonces dice las preguntas. Función lingüística que utilizamos para hablar de las cosas o sucesos. Respondemos. La 2, función lingüística que usamos cuando queremos que otros realicen algo que nos interesa. 3, función lingüística que usamos cuando queremos estar seguros de que nos dimos a entender, o sea, que se inició la comunicación, que se dio la comunicación. Función lingüística que usamos cuando necesitamos expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Ya? Respondemos en el cuaderno A, B, C o D. Dos minutos más.
Bien, ¿les parece si ya vamos revisando? ¿Sí? Veamos. Dice, ¿cuál es la función lingüística que usamos, que utilizamos para hablar de las cosas o sucesos? Referencial, emotiva, fática o apelativa. ¿Referencial, profesora? Perfecto, referencial porque ahí se informa acerca de algo, hablamos de las cosas o sucesos. Muy bien. La función que utilizamos del lenguaje cuando queremos que otros realicen algo que nos interesa, cuando apelamos a otro. Apelativa. ¿Apelativa? Entrada en el receptor, muy bien. La función del lenguaje que usamos cuando queremos estar seguros que nos dimos a entender, o sea, que se realizó la comunicación o se está realizando la comunicación. Profesora, tengo la duda. ¿Podría ser metalingüística? No, porque la metalingüística es aquella que está centrada, ¿cierto?, en el código y que tiene que ver cuando se usa el lenguaje para hablar del lenguaje. Por ejemplo, el sinónimo de la palabra tanto es, ¿ya? No sé, por la palabra primitiva de esta palabra es, o se escriben con Z todas las palabras que terminan con. Acá estamos preguntando por aquella función que se usa cuando queremos cerciorarnos de que la comunicación se ha producido, o se ha interrumpido, o ha terminado. ¿Fática? Fática, muy bien, ¿ya? ¿Y cuál es la función que usamos cuando necesitamos, esta es muy fácil, expresar nuestros sentimientos, emociones, sensaciones? Emotiva. Muy bien, emotiva o expresiva, que es lo mismo. A continuación vamos a encontrar una noticia, ¿ya? En donde a partir de ella vamos a también distinguir elementos o factores de la comunicación y las funciones del lenguaje, ¿ya? Está ahí. Dice lo siguiente. Bueno, tomado del diario La Tercera. Encuentran una figura de Yoda en un manuscrito de 715 años de antigüedad. El conocido personaje de Star Wars aparece retratado en un libro de origen francés, utilizado para dar a conocer leyes y doctrina de la época. Un curioso descubrimiento tiene sorprendidos a los fans de Star Wars y algunos historiadores. Se trata de una obra del siglo XIV que cuenta con un increíble parecido con el popular maestro Jedi Yoda de la saga de George Lucas. La figura, descubierta por los historiadores Damian Kemp y María Gilbert, fue publicada en el sitio de la Biblioteca Británica con el nombre de 10 cosas que debes saber sobre los monstruos medievales, y aparece originalmente en un manuscrito situado entre los años 1300 y 1340, conocido como de Smithfield Decretals, una colección francesa de cartas con leyes y doctrinas de la época. Respondemos a esas dos preguntas, ¿sí? Bien, vamos a dar un minuto más y pasamos a la siguiente. Son 6 preguntas de este texto. Pasamos entonces a las preguntas siguientes del mismo texto.
2 minutos más y pasamos a las siguientes. Y las últimas 2 preguntas del mismo texto, ¿sí? Ya, podemos revisar. Entonces, vamos a revisar, ¿cierto? Estos ejercicios. Dice, el emisor, acuérdense que el emisor es quien emite el mensaje, sea cual sea. El emisor del texto anterior, ¿quién será? La tercera, Muy bien, muy bien. El código utilizado en la noticia anterior es, Visual y escrito. no, siempre que les pregunten por el código, se refiere a un idioma, ¿ya? Podría ser lenguaje de señas también. Y aquí tenemos, libro de y acá sería el español, ¿ya? Acá por ejemplo, el libro antiguo sería, si estaba escrito en un libro, sería el canal, pero no el código, ¿ya? Así que acá la respuesta correcta es la D, español, ¿ya? Siguiente. Acá. Dice,
El mensaje principal del texto es... ¿Cuál es el mensaje principal? La figura de Yoda tiene más de 700 años de antigüedad. Correcto. Muy bien. Yo les he dicho muchas veces y se lo reitero, siempre que cualquier texto que tengan, ustedes fíjense siempre en el título. Y el título siempre nos da muchas pistas, ¿ya? Porque siempre se va a referir como a lo que va a tratar, ¿ya? El tema, la intención comunicativa, etcétera, ¿ya? Muy bien, correcto. ¿Ya? Entonces, la A. La función predominante en el texto es, ¿cuál es la función que predomina del lenguaje acá? Referencial. Muy bien, porque está informando acerca de algo, de esta figurita, ¿cierto? Muy bien. Y tenemos las siguientes preguntas y últimas. Perdón, acá tenemos. El receptor del mensaje, o sea, quienes reciben esta noticia, ¿quiénes son? La B. Bien, cualquier lector del diario, perfecto. Cualquiera que lea este diario, este artículo, perfecto, esta noticia. El canal por el cual recibimos el mensaje del texto anterior, ¿cuál será? El canal. Escrito. Muy bien, escrito. ¿Por qué no es el idioma español o el idioma antiguo? Ya, porque eso es código. ¿Ya? Perfecto. Y ahora nosotros también cuando estudiamos, se recuerdan el género lírico, también nosotros podemos encontrar factores y funciones del lenguaje. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ver una canción que ustedes deben conocer, que es La Joya del Pacífico. ¿Ya? Entonces, tenemos el texto y vamos a ir respondiendo las preguntas formuladas allí. ¿Mm? Entonces, dice, la, la joya del Pacífico. Eres un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa ancha, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. Del cerro de los placeres yo me pasé al varón, me vine al cordillera en busca de tu amor. Te fuiste al cerro alegre y yo siempre detrás. Porteña buena moza, no me hagas sufrir más. La Plaza de la Victoria es un centro social, o Avenida Pedro Montt, como tú no hay otro igual. Mas yo quisiera cantarte con todito el corazón, torpedera de mi ensueño, Valparaíso de mi amor. En mis primeros años yo quise descubrir la historia de tus cerros jugando al volantín, como las mariposas que vuelan entre las rosas. Yo recorrí tus cerros hasta el último confín. Yo me alejé de ti, puerto querido, y al retornar de nuevo te vuelvo a contemplar. La joya del Pacífico te llaman los marinos y yo te llamo Encanto como Villa del Mar. Y el intérprete de esta canción es Joe Vasconcelos. ¿Respondemos las preguntas? La C, poética. Ah, ya la están respondiendo. Prefiero que hagamos todas las respuestas. Sí. Y pasamos a las siguientes preguntas. Dos minutos más y revisamos, ¿eh?
Sí, María. María. María la veo con la mano levantada. Poético. Ah, ya va a empezar a responder. Sí, respondamos. Veamos. La anterior preguntaba la función predominante en este texto. Claro que es poético, porque está ordenado el lenguaje de tal manera centrado en el mensaje. Muy bien, porque además es una canción. ¿Ya? Bien. La siguiente pregunta es, si el texto anterior fuera cantado en un recital, ¿cuál sería el canal, que es el medio por el cual, ¿cierto? Circula el lenguaje? Español chileno. Ese es el código. O oral. Ya, entonces oral. Canal, el medio por donde circula el mensaje, sería Oral. oral. Muy bien, una canción. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. El código del texto es, ahí tienen, una sola posibilidad. ¿Cuál? Español. Español. Siempre que les pregunten por código como factor del lenguaje, como elemento del lenguaje, se refiere a los idiomas, ¿ya? Podría ser también el código Morse, el lenguaje braille, el lenguaje de señas, etcétera, y todos los otros idiomas que conocemos, ¿ya? Bien, Joe Vasconcelo dice ahí que el intérprete. ¿Es la fuente, el emisor, el receptor o el medio? El emisor. Muy bien, ¿sí? Él es el que está cantando la canción y nosotros los receptores escuchamos. Muy bien. La característica que nos permite identificar la función predominante del texto, que decíamos que era poética, ¿cuál será? ¿Cuál La C, característica? profesora. Muy bien. El emisor del texto utiliza recursos para embellecer el lenguaje. ¿Mm? Perfecto, muy bien. Ahora, vamos a ver otro ejemplo en en un discurso de una presidenta, ¿cierto? Ya hace 10 años, en un 21 de mayo, y que dice lo siguiente. Vamos a leer el texto de arriba, nada más. Dice, yo amo mi patria, amo mi país, y les prometo que haremos el mayor esfuerzo posible por mejorar su calidad de vida. Y abajito dice Michelle Bachelet, discurso del 21 de mayo del 2014. Lo mismo, respondemos las preguntas. Las vamos a hacer todas juntas y después las revisamos, ¿ya? Siguientes preguntas. María, María, ¿alguna consulta? Porque todavía no vamos a dar las respuestas, quedan dos preguntas. María, y vamos a las últimas preguntas. Aquí tenemos 7 preguntas del texto.
Bien, revisemos, ¿les parece? Ahí están las 7 preguntas. Vamos a partir desde la primera, que decía el mensaje de la imagen superior, que era yo amo a mi patria, amo a mi país y les prometo que haremos el mayor esfuerzo posible por mejorar su calidad de vida. ¿Cuál es la función que predomina? ¿Qué me dicen? Emotiva. Muy bien, o expresiva, se centra en el emisor, muy bien. Él o los receptores, los que recibimos el mensaje, ¿quiénes son? Chilenas, chilenos. Muy bien. Muy bien. No. El emisor del mensaje, ¿quién es? ¿Quién emite el Michelle mensaje? Bachelet. Perfecto. El canal utilizado para llevar el mensaje a todo Chile es... Audiovisual. muy bien, perfecto. Tenía la duda. No, pero es audiovisual, porque ahí aparecían unos idiomas, eso es código, ¿ya? Sí. Y las últimas preguntas dicen así. El contexto en el cual se emite el mensaje es... Contexto, Discurso 21 de mayo. muy bien, todo lo que rodea la comunicación, de lo que trata, etc. Cuando se utiliza un traductor de lengua de señas para las transmisiones presidenciales u otra transmisión, ¿qué factor de la comunicación se complementa? Código. Muy bien, porque aquí está el lenguaje de señas, que es otro código, ¿cierto? Perfecto. Sí. ¿Cuál es el mensaje que entrega la presidenta? Que ama a Chile y que se esforzará por mejorar la calidad de vida de los chilenos. Muy bien, perfecto. ¿Ya? Espero que me vaya bien en el examen, profesora. Eso fue hace 10 años, claro, bueno. Fíjense que ustedes hasta aquí, hace más de una semana, estudiábamos por separado los factores de la comunicación, las funciones, y veíamos ejemplos, pero ahora ustedes vieron el tipo de preguntas que a lo mejor pudiesen aparecer, ¿cierto?, en su examen. Así que muy bien, felicitarlos, ¿ya? Muy, muy bien. Y ahora, en esta misma dinámica, como yo les decía, lo que más uno puede hacer a esta altura no es intentar, ¿cierto?, tener contenido, sino que seguir trabajando la comprensión de lectura, porque ustedes van a ser enfrentados a eso. Muchos textos en donde de alguna manera se les va preguntando cosas que hemos visto, pero fundamentalmente la comprensión de texto, ustedes se tienen que basar en el texto que les dan, no importa cuánto sepan ustedes del texto, siempre se tienen que basar en lo que les dieron, ¿cierto? Y es lo que vamos a estudiar ahora. Un artículo científico, ¿ya?, de la revista, de un portal muy interesante. Dice,
¿Madres que fuman tienen gemelos? Al investigar los factores genéticos y ambientales responsables de que una madre tenga gemelos, los científicos descubrieron que el tabaquismo sobre las mujeres que poseían, que el tabaquismo entre las mujeres que poseían un polimorfismo de un solo nucleótido del gen TP53 aumentaba su probabilidad de tener gemelos. Un solo nucleótido es una ligera variación de un nucleótido en el código genético de un individuo y puede ser común en un grupo étnico específico. Sabiendo que la nicotina puede inhibir la síntesis de estrógenos, que son las hormonas producidas durante el embarazo, los científicos se preguntaron si existía un vínculo entre el tener gemelos, el tabaquismo y el perfil genético de la madre. Tras estudiar a 337 mujeres afroamericanas quienes habían dado a luz a gemelos o infantes con un peso extremadamente bajo, confirmaron sus sospechas. Los resultados son particularmente interesantes, ya que en contraste se ha establecido una relación entre el tabaquismo, la infertilidad y el aborto natural. Mientras que el fumar puede tener efectos nocivos sobre la fertilidad en varios genotipos, en las mujeres de algunos genotipos específicos puede aumentar sus probabilidades de tener gemelos. ¿Ya? Respondemos las preguntas que se enuncian a continuación. Avanzamos con las siguientes preguntas.
Les consulto, ¿podemos revisar ya? ¿Qué me dicen? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Ya. Vamos a revisar de inmediato. Dice ahí, ¿qué factor de la comunicación representa la fuente del texto? Decíamos que la fuente era el portal www.muyinteresante.com. ¿Qué factor representa la fuente? Factor de la comunicación o elemento representa la fuente del texto. Canal, El portal, muy Emisor. interesante, ¿sí? Emisor. Es el emisor, porque nosotros a través de ese portal, ¿cierto? Nos enteramos de este tema, ¿ya? Muy bien. Letra A. La función del lenguaje predominante en el texto es, Informática. no existe la función informativa, no existe, ¿ya? Referencial, poética y expresiva, sí. Es un buen distractor, pero no existe la función informativa. ¿Qué función? referencial, Perfecto, porque la función representativa o referencial informa acerca de algo, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Sigamos. Ahí está. Pregunta. La idea principal del texto es, recuerden, ya se los he dicho, siempre acudan al título, siempre eso les da algunas pistas. la letra C, profesora. Aquellas mujeres que no fuman se embarazan de gemelos con mayor frecuencia. Sí, No. Fíjese, fíjese en el título también. Madres que fuman tienen gemelos. Aquí la C dice que aquellas mujeres que no fuman. entonces la A, las madres que fuman tienen menos posibilidad de quedar embarazadas. No, porque no está hablando Ya. tampoco de los gemelos. Aquí es, ¿qué letra sería? Ya no es la A ni la C. ¿Cuál será? La B. Las mujeres que abusan del tabaco tienen posibilidad de padecer infertilidad y aborto. Solo eso. Aquí puede ser la B o la D. ¿Cuál es? Entonces no nos queda otra que la D, profesor. Sí, lamentablemente se sacó por descarte. Pero siempre Sí. que se pidan por el tema, por la idea principal, de lo que trata, etcétera, fíjense en el título. Y acá el título dice algunas pistas. Madres que fuman tienen gemelos. Tienen que buscar una respuesta que hable de eso. Y acá es la combinación del tabaquismo, que lo dice madres que fuman, y una condición genética específica que lo menciona en el texto, ¿ya? Aumenta las posibilidades de tener gemelos, ¿ya? ¿Sí? Por eso es la respuesta correcta. La función predominante en el texto se puede reconocer. ¿Por qué? Decíamos que la función predominante era referencial o representativa. Muestra información científica y objetiva. Perfecto. Toda función referencial o representativa informa acerca de algo. Por lo tanto, muestra información científica y objetiva. Muy bien. Luego tenemos otro texto, ¿ya? Que aquí, obviamente se los tengo que leer porque traté de que apareciese en una sola página, ¿ya? Para que podamos un poco leerlo mejor y lo tengamos, ¿cierto? Ya, cero riesgo. Se ha puesto de moda la expresión cero riesgo para referirse a las metas que las grandes empresas en el mundo
se autoimponen en el área de la seguridad laboral. A pesar de que la vida es azar puro y danzante, donde los accidentes muchas veces suceden por una coincidencia de múltiples e incontrolables variables. Nuestra época se desespera cuando perdemos el control sobre la vida. Aspiramos a más. Queremos erradicar el riesgo de la vida misma. Cada vez son más las parejas que planifican desde muy temprano no solo sus ahorros y jubilación, sino el número y la fecha de sus hijos por nacer. Hay algunas, incluso, que deciden posponer su matrimonio para que éste no interfiera en las vacaciones ya programadas con antelación. ¿Y qué decir de un hijo no planificado que puede desbaratar esa puntillosa agenda? Eso sería la catástrofe, un accidente que arruinaría las metas del divinizado cero riesgo. Nada debe quedar fuera de esta perfección que es contraria a la vida, porque la vida es puro cambio, incertidumbre a la que hay que abrazar con serenidad y gozo. ¿Hay algo que sea más opuesto a la vida que la lógica? La lógica es una creación de la mente ávida y desesperada por controlar lo que nos desborda, el río de los días. Eso no lo he aprendido desde la teoría, sino desde la experiencia. Los acontecimientos más relevantes en mi vida han sido los que nunca preví ni planifiqué y que terminaron por desbaratar un guión que alguna vez quise sostener contra viento y marea. El nacimiento de mis hijos y la muerte de uno de ellos me demostraron que Heráclito y Buda y Lao Tse y Jesús habían entendido más el misterio de la vida que los promotores y teóricos del cero riesgo. Y esto lo digo yo, un controlador que tiene a su propio Heráclito en casa, mi mujer que me ha enseñado el amor y el azar, el anhelo del cero riesgo, esconde el gran misterio, el gran miedo de estos días, el miedo a sufrir y a la obsesión cada vez más visible en las nuevas generaciones por sacar de sus caminos todo lo que se oponga a su vida confortable, segura y predecible. Hay una mala noticia para ellos: si no quieren sufrir, entonces no deben amar. El amor es puro riesgo, peligro que enciende nuestras vidas. Por eso, en nuestra civilización del control y la comodidad, el amor está en peligro. Alain Badiou habla de la amenaza segurista que se cierne hoy sobre el amor. Hay una convicción hoy instalada de que cada uno debe buscar solo su propio interés, y el amor refuta eso. El amor es una confianza depositada en el azar. Cero riesgo, cero amor, ¿ya? Entonces ahí tenemos las preguntas que se formulan acerca de este texto, ¿sí? ¿Las respondemos?
Bien, vamos a pasar a las dos preguntas siguientes del mismo texto. Bien, vamos a revisar este texto de Cero Riesgo. Veamos. ¿Qué se busca demostrar en el texto? ¿Qué se busca demostrar luego que leímos ese texto? Esta es una pregunta de síntesis, no es una pregunta fácil, ¿ya? Tenemos que haber comprendido muy bien el texto. Por lo tanto, ¿qué se busca demostrar aquí? La vida requiere de planificación y esfuerzo. Es que eso lo dice, lo afirma, y cómo las nuevas parejas todo lo van planificando, incluso cómo postergan la paternidad, la maternidad, porque tienen todo muy bien planificado. Las personas deben aceptar que la vida es impredecible. Exactamente, eso es, ¿ya? Por eso el título, que es casi como una, así el cero riesgo, está tan de moda, ¿ya? Porque tiene todo tan planificado, tan ordenado, que si algo lo saca es absolutamente impredecible, pero eso es la vida, eso es, muy bien. Seguimos, dice después, ¿qué tienen en común los sucesos más importantes en la vida del autor? ¿Qué tienen en común lo que le fue pasando? ¿Qué pasó con los sucesos más importantes de él? Acuérdense cuando habla de los hijos, cómo sucedieron, cómo ocurrieron, cómo fueron, cómo resultaron. Eso está en el texto. A ver, volvamos al texto. Dice, está en el último párrafo, el más extenso. Los acontecimientos más relevantes en mi vida han sido los que nunca preví ni planifiqué y que terminaron por desbaratar un guión, etcétera. Por lo tanto, ¿qué tienen en común los sucesos más importantes? Fueron imprevistos y sorpresivos. Perfecto. Cuidado, esta pregunta es fácil.
¿ya? Porque solo volver al texto está dicho con otras palabras, que no preví, ¿cierto? Que no planifiqué, ¿ya? Así que esta pregunta ustedes están en condiciones de responderla. Muy bien. Seguimos. Dice la siguiente pregunta. En la afirmación y que terminaron por desbaratar, que es un poco señalado el párrafo que acabamos de releer, y que terminaron por desbaratar, estamos aquí como en vocabulario contextual, un guión que alguna vez quise sostener contra viento y marea. ¿Cuál de los siguientes términos es sinónimo de desbaratar? Es decir, que yo puedo cambiar el concepto y no cambio el contexto. Destruir. Destruir. Perfecto, muy bien, destruir. Aquí vamos a hacer parte nomás de la pregunta. El autor señala, el anhelo de cero riesgo esconde el gran miedo de estos días, el miedo a sufrir y la obsesión cada vez más visible en las nuevas generaciones por sacar de sus caminos todo lo que se oponga a una vida confortable, segura y predecible. ¿Comparten ustedes ese punto de vista? Sí. Sí. ¿Ya? Bueno, aquí, si a Sí. ustedes si a ustedes les tocara responder por escrito, argumentar por escrito, ¿ya? Recuerden que si les aparecen esas dos preguntas, donde tienen que expresarse por escrito, ustedes siempre tienen que tomar la pregunta. Entonces le están preguntando, ¿ya? Que el anhelo de cero riesgo, si usted lo comparte, ¿ya? Entonces ustedes tendrían que decir, yo sí comparto el punto de vista del cero riesgo porque, o yo no comparto el punto de vista del cero riesgo porque. Acuérdense que hay que enmarcar la respuesta. ¿Ya? Usted no puede decir sí, estoy de acuerdo porque así uno tiene menos problemas. O no, no estoy de acuerdo porque la vida es impredecible. No, usted tiene que enmarcar la respuesta, ¿se entiende? ¿Ya? Si es que les apareciera preguntas de redacción, porque se dice que pueden aparecer dos. ¿Ya? Bien, y luego tenemos un último texto que habla del lago Michigan, pero eso lo vamos a dejar, ¿cierto?, para las últimas clases, ¿ya? Ahora lo vamos a dejar hasta acá, voy a tomar la asistencia. Vamos a...